De las voces, una película documental de Laura García Vázquez y Luis Rojas, en homenaje a María Esther Vázquez y Néstor García a 35 años de su secuestro producido en el operativo que conocemos como la Noche de las Corbatas, ocurrido en Mar del Plata el 13 de julio de 1977. Tras ser presentada en esa ciudad y en Buenos Aires, se proyecta en Bahía Blanca en un momento muy particular. Venimos de compartir un día histórico, hace menos de una semana, con la concreción del primer paso en la condena a los genocidas que actuaron en nuestra región, en este caso desde el 5º Cuerpo de Ejército, en un fallo que además abre las puertas para avanzar en dirección a otras responsabilidades civiles, como la de las autoridades del diario La Nueva Provincia e integrantes de la Iglesia Católica. Nos proponen Laura García y Luis Rojas un documental que no hace foco en el mecanismo del terrorismo de Estado, sino en los objetivos de una generación militante de la cual Néstor y María Esther fueron protagonistas. De alguna manera, tras 14 meses de debate en esta misma sala, en el juicio por los crímenes del Quinto Cuerpo, se desnudó la estructura cívico-militar que cometió el genocidio, y la película será un buen complemento para seguir difundiendo y debatiendo sobre qué y sobre quiénes se desplegó la represión. Y allí aparecen los compañeros de esta historia, mezclados entre abogados de presos políticos, viviendo y militando por la defensa de los derechos humanos antes y durante el terrorismo de Estado, hasta ser alcanzados por las Fuerzas Armadas, que no permitirían ningún tipo de cuestionamiento al proyecto político y económico que compartían con los sectores civiles que ya conocemos y que han sido beneficiarios de la masacre. Vamos a escuchar, antes de ver la película, a Luis Sagasti, escritor bahiense, que está acompañando también esta ocasión. Buenas noches. Yo quiero agradecer a Laura la oportunidad que me da para decir algo al respecto. Es una película que me ha conmovido. Me siento realmente honrado que ella me haya invitado. Es algo breve. Ahora la historia empieza con uno, se dice, se sabe, cuando mueren los padres. El saber popular se hace cargo de las experiencias comunes de los hombres al sintetizarlas en un magro número de certeras palabras. En ocasiones se encuentra con la novedad de ciertas vivencias que ponen de manifiesto los alcances de este procedimiento. Dicho claramente, ¿cómo empieza, o acaso, dónde empieza la historia cuando los padres desaparecen? Es decir, ¿cuándo a nosotros nos constituye una historia que no ha concluido, ya que, a diferencia de quien ha muerto, el desaparecido persiste en una modalidad suspendida de existencia, es decir, inhabilitada de convertirse en recuerdo? El desaparecido es siempre presente, no es posibilidad de un futuro, así como no es resguardo de ningún pasado. Sin embargo, no se trata esto de afirmar, como se subrayó desde el poder dictatorial, los desaparecidos no son. Muy por el contrario, los desaparecidos son. Su presencia es una llaga que no cicatriza. Por eso, no se trata de regresar al pasado, como repiten desde la necedad ciertas voces, porque el desaparecido sucede. Y seguirá sucediendo, al menos hasta que se reconstruya su historia, para que el hijo pueda comenzar la suya. Se sabe, claro, de las raíces, pero un tallo roto no da sombra. No permite que el fruto se expanda en todo su vigor hasta que la historia se reconstruya. Pero no para que se vuelva memoria, sino vivencia, carne, sustrato. Por eso Laura Rojas indaga y da cuenta de un pasado que amalgama militancia, compromiso con mirada poética, como si no debiera haber contradicción al navegar en el océano de las formas puras y al mismo tiempo adentrarse en las corrientes más intensas de la historia, aquellas que reclaman un cambio, las que son habitadas por personas que se indignan ante el sufrimiento del otro. Esa sensibilidad es la que Laura supo, junto a Luis, su marido, transmitir a sus hijas.
familia de artistas donde la música no excluye la posibilidad de otros fulgores. Los frutos no caen lejos del árbol, nos dice ahora de nuevo el saber popular. La reconstrucción de las voces silenciadas permite dar cuenta de que el tallo quebrado reverdece y termina convertido en un árbol frondoso en serio. Y cosa de verdad curiosa, ¿cómo puede iluminar tanto follaje? No se trata de indagar una genealogía, y así no debe leerse el relato que reconstruye al abuelo de Laura, por ejemplo, porque eso sería construir la historia a partir de un solo árbol. Genealogías buscan quienes no quieren apartarse de los privilegios alcanzados por sus antepasados. En verdad, debemos sentirnos habitantes de un bosque. Por eso, este documental constituye el registro de una serie de árboles que siguen dando frutos, aunque la historia ya no comience con ellos, sino en otros que han logrado recuperarlos conservando su propia voz. Muchas gracias. Antes de ver la película, vamos a escuchar a Laura para conocer un poco más de este trabajo, además de ser la realizadora junto con Luis Rojas de este documental y de ser la hija de los homenajeados. Ha recogido también su militancia, que hoy vuelca en la docencia, es artista y además militante política. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá y por compartir esta película con nosotros. Hoy me traje un machete porque no me quiero olvidar de nada de lo que tengo para decir. Luis y yo estamos muy agradecidos a mucha gente, principalmente a todos los testimonios que junta la película. Este fue un proceso colectivo, un trabajo colectivo. Hemos recibido la mejor predisposición para participar. No hubo ninguna persona que le propusiéramos y haya dicho que no. Y la riqueza que ustedes van a ver tiene que ver con esa diversidad de voces que recuerdan sobre mis padres, pero también sobre una época y una generación. Queremos agradecer al Honorable Consejo Deliberante que la declaró de interés municipal, gracias a un proyecto que hizo el concejal y amigo Raúl Ayude del Bloque de Integración Ciudadana. Y agradecemos esto porque nos ayuda mucho, nos abre puertas para que se declare el interés en otros lugares y la película pueda entrar a difundirse en escuelas y en otros lugares. ¿Qué es lo primero que tenemos que hablar hoy acá, siendo 18 de septiembre? Lo primero que tenemos que hablar es de Jorge Julio López. La vida hizo que, las circunstancias en las que pasara la segunda desaparición de él me tocaron muy de cerca. Yo fui a declarar a los juicios de la verdad en Mar del Plata, que es un paso muy difícil porque venía de un proceso muy ingenuo que puede causar gracia hoy en día, pero yo esperaba que la justicia me llamara a declarar. Desde el 83 estuve esperando que la justicia me llamara porque había algo acreditado que decía que yo había sido testigo del secuestro de mis padres. Y eso estaba en el informe de la CONADEP, entonces yo esperaba que me llamaran. Por supuesto que eso no iba a pasar nunca. Gracias a Carlos Bossi, que ustedes van a ver, que es sobreviviente de la Noche de las Corbatas y que presta declaración, tomo la motivación y voy a declarar. Yo fui a declarar el 11 de septiembre del año 2006. 7 días más tarde sucede este hecho, del cual no me enteré el 18, no recuerdo si el 19 o el 20, y lo que quiero recordar es que la sensación para muchos de nosotros fue terrible, porque es como vos decís, otra vez esto, yo no lo voy a poder soportar. Y lo estamos soportando porque no se resolvió. Y voy a decir algo que no es muy político porque no está bien pedir que las cosas no sean como hayan sido, pero la verdad es que lo de Julio López no tendría que haber pasado. Eso es lo que realmente pienso. No es casualidad que esté Mauro presentando esto.
entre, digamos, los empujoncitos que recibí para poder encarar este trabajo, tuvo mucho que ver, después de una nota que escribí después del 24 de marzo de este año, un reportaje que me hizo en la radio, en FM de la Calle, donde profundicé algunos conceptos de la nota y dialogamos sobre otras cuestiones. Y entonces Mauro viene acompañando este proceso a través de todo lo que vamos conversando. Tal es así que el día del estreno de este documental en Mar del Plata, que era más homenaje que hoy, porque ahí estaban todos los testimonios, estaban los amigos, los parientes de mis papás y, digamos, un montón de gente que por años no había sido convocada por el tema. 35 años después estaban todos reunidos ahí. Y ese día la entrevista que me hizo Mauro desde acá, desde Bahía Blanca, la verdad que fue la más profunda y la que más, digamos, da en el clavo con las cuestiones que a mí me pasan por la cabeza y por el corazón. Lo de mis padres está escrito dentro de un operativo que se denomina la Noche de las Corbatas. Muchos años habló de la noche como de un día solo, algunos hablaban del 6 de julio, otros del 8 de julio, y es gracias a la investigación, el paso del tiempo, digamos, un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos que mandaron de acá para allá, apenas sucedidos estos hechos, que venimos a reconstruir, que esto forma parte de un operativo que dura entre el 6 y el 13 de julio. O sea, la noche que secuestran a mis padres, junto con otro matrimonio que después es liberado, es el último día de este operativo, el 6 de julio, que secuestran al abogado Norberto Centeno, que aparece asesinado a los pocos días, comienza. Y queda claro, lo van a ver después de la película, que el sentido que tiene el operativo este es, digamos, cortar bien de cuajo, digamos, a las personas que estaban ayudando a la gente que desaparecía o caía presa. Lo interesante también es ver que no es que estos abogados y mis padres empezaron con esto en la dictadura, empezaron mucho antes con esta defensa de los derechos humanos. Yo quiero que los jóvenes sepan que, digamos, la cuestión de los derechos humanos no empieza con la dictadura y después con la democracia. La cuestión de la defensa de los derechos humanos es muy anterior a todo esto. Lo que cobra es diferentes formas y diferentes sentidos. De todas las personas que secuestran, Norberto Centeno aparece asesinado y además de mis padres están desaparecidos aún hoy Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Tomás Fresneda y Mercedes Argañarás. Un tiempo antes habían secuestrado a otro abogado, Jorge Candeloro, cuya señora, que es sobreviviente, es la persona que más ha tenido que declarar por toda esta cuestión y que más nos ha servido a los familiares para poder rearmar la historia y proseguir con los juicios. Yo le quiero brindar mi cariño y mi admiración a Marta porque el otro día Nora Cortiñas lo resaltaba acá, el valor de los testigos, que además no como acá, que fue una causa unificada, sino que Marta ha tenido que declarar una y otra vez por una víctima, por otra, y digamos que cuanto menos habrían avanzado los juicios si no hubiera sido por estas personas. Jorge Candeloro, me lo contaron los compañeros de mis papás del peronismo de base, antes los sacaba a ellos de la cárcel, siendo que él era del PCR, de otro partido, y digamos, el recuerdo que tienen sobre él es muy valioso. Por eso en esta película se vio que todo lo que aparece desperdigado en realidad está unido. Cuando empezamos a ver esto de la Noche de las Corbatas parecía que nadie tenía que ver con nadie. Y resulta que al final todos tienen que ver con todos. Bueno, nos importaba mucho a Luis y a mí que la película se diera acá y nos costó esperar después de esta jornada inolvidable que tuvimos el miércoles pasado, porque otra de las obras que él hizo, 30.000 mariposas, fue la primera obra que digamos que hizo la Comisión de Apoyo a los Juicios. En ese momento, como estábamos empujando, porque los juicios
juicio no empezaba, y decíamos, bueno, qué bueno que esto, otra obra de Luis, la podamos ver ahora que tenemos esa gran sentencia que tuvimos el otro día. Me lo ha dicho gente muy distinta, que se ha sentido interpelada por la película. Tiene la película muchas facetas, muchos aspectos, en los cuales cada uno de ustedes va a poder identificarse más con uno que con otro y va a poder darle múltiples lecturas. Y eso es algo que a mí me complace infinitamente. Así que espero que sirva no para redondear en nuestro caso personal, sino que sirva como un testimonio de una época que nos tocó vivir como argentinos, y también que nos sirva como reflexión para construir un futuro mejor. Para adelante me parece que no tenemos que dejar de pensar en los desaparecidos solo como víctimas, porque son parte de una generación, y la generación es la misma. Los que no están, los que están, todos formaron parte de esa generación que, como digo en la película, tuvo la posibilidad muy cercana de una revolución. Y siempre pienso que cuando se dice nunca más, estamos hablando nunca más a la muerte, nunca más a la represión, pero ojalá sí tengamos otra generación así, que la vamos a construir entre todos, y ojalá tengamos la posibilidad de un cambio realmente importante, pero que se nos pueda dar otra vez. Y por último quiero agradecer a 3 participantes especiales que están en la película, que están sin hablar, pero están con todo lo que ellas son, que son Celia Konsunsky y mis hijas Magdalena y María Rojas. Así que bueno, gracias por haber venido a compartir esto.